el producto y la forma en que todas las culturas que existen involucradas en esta ciudad, como en todo Estados Unidos, hacen que sea un entorno de diversidad, donde tu producto tiene que tener y llegar a la persona adecuada. Yo creo que el reto cuando llegas tú aquí es ponerle cara, forma y tamaño a tu producto. Y decir, ¿quién es el cliente que va a consumir mi producto? Y imaginártelo con pelo largo, con pelo corto, de qué edad, hasta que dices, esta es la cara de la persona que es mi cliente objetivo. Y entonces ya empiezo a desarrollar una serie de estrategias para tener éxito en el mercado americano. Lo que pasa es que en México los negocios se hacen de forma diferente. En México los negocios se hacen, por ejemplo, por ubicación. Entonces tú tienes un local que está ubicado en una calle donde tienes mucho flujo de gentes y en Estados Unidos son por punto de destino. Y eso es completamente diferente. Por ejemplo, tengo una tienda en México que está en la Ciudad de México donde pasan el otro día, un sábado, conté cerca de 2 horas, cerca de 5,000 personas en 2 horas pasando enfrente de mi negocio. Lo que venda, lo voy a vender. Yo aquí en Estados Unidos, en muy pocos lugares, bueno, aquí en San Antonio, por ejemplo, pues no encuentras un lugar donde en 2 horas te pasen 5,000 personas caminando. Entonces, ¿cómo le haces para que tu negocio, donde la gente va a llegar en coche, diga en la mañana, yo quiero ir a comprar a ese negocio? Ya viene el reto porque tienes que darte a conocer, tienes que organizar muy bien tu capital, porque pues todo requiere inversión, tienes que tener un buen plan de negocios, tienes que saber a dónde vas a estar en 1 año, 3 años, 5 años, cómo reducir tus costos, cómo ser muy eficiente. En México los empleados funcionan por un salario mensual y aquí la gente funciona normalmente por un salario por hora. Tienes que aprender hasta qué horas tienes más clientes para ser más eficiente a esas horas y tener realmente los costos en el equilibrio que tú requieres para que tu negocio funcione. Aquí aprendes a competir. Pero tienes que entender que desde que el día primero que llegas a este país, ganas en dólares, pero también gastas en dólares. Tu carrera tiene que tener un plan. No puedes nada más llegar improvisadamente y empezar a hacer negocios. Tienes que traer algo que ya vengas con un plan, con una idea de crecer. Nosotros llegamos aquí como una empresa en expansión. Y yo siempre les digo a la gente, cuando vengas a hacer negocios a Estados Unidos, ven con la idea de tener una expansión, ven con la idea de crecer. Aquí es un abogado para cada cosa. O sea, aquí el abogado corporativo no tiene nada que ver con el abogado de migración, no tiene nada que ver con el abogado que va a ayudarte a rentar tu local. Cada uno juega una especialidad diferente. Entonces tú tienes que entender quién es el equipo de expertos del que te tienes que rodear para poder hacer un buen juego, para poder hacer un buen juego de negocios. ¿Por qué? Porque si aprende lo bueno de Estados Unidos va a ser mucho más eficiente y va a aprender a trabajar con muchas cosas que antes no consideraba al hacer negocios en México. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, a la hora de venirnos para acá, empezar a hacer negocios en Estados Unidos y lograr ser más competitivos dentro del mercado americano, logramos, sin querer, queriendo, tener una empresa en México que fuera mucho más competitiva, mucho más eficiente y mucho más focalizada a objetivos específicos. Para nosotros, el haber venido aquí a Estados Unidos, a San Antonio, y aprender cómo hacer negocios en Estados Unidos y cómo competir a hacer negocios en Estados Unidos, ha marcado la diferencia en nuestra forma de trabajar en este momento en el mercado mexicano. ¿Por qué? Porque es una ciudad donde tienes tú gente de todas las culturas, es gente donde aprendes rápido, es una ciudad joven, no tan madura como las ciudades grandes y más viejas o más tradicionales, que es muy difícil penetrar y aprender y mezclarse, involucrarse. Tú quieres llegar y que ser tratado como una familia, una ciudad que te reciba con los brazos abiertos, una ciudad que te enseñe cómo crecer, una ciudad que te lleve en el paso a paso en un país que no es el tuyo y en una cultura que no conoces.
Claro que valió la pena porque eso nos dio la pauta para aprender cosas nuevas y para involucrarnos en proyectos y en estrategias nuevas de cómo trabajar un negocio para crecer. Yo creo que San Antonio es la ciudad idónea para la gente que llega como primera generación de empresarios a aprender a crecer en el mercado americano.